A ver, una pregunta. ¿Y si la guía de nuestra vida no fuera la razón, sino la costumbre? Mm, ¿Y si nuestras certezas más profundas, como que el sol saldrá mañana, o que si una bola de billar golpea a otra, la segunda se moverá, fueran en realidad una especie de corazonada, una creencia basada en el puro hábito? es que esa idea es dinamita. Pues esa es la idea tan provocadora como incómoda que nos trae el filósofo David Hume, y es el centro de nuestra exploración de hoy. Exacto. Y es que dinamita los cimientos de casi todo lo que damos por sentado. Estamos hablando de un pensador del siglo XVIII, en plena Ilustración, la llamada Edad de la Razón, que desde Escocia se dedicó a ponerle límites a esa misma razón. Ojo, Y él mismo lo decía en los textos que tenemos. Su plan era algo así como hacerle una autopsia a la mente humana, pero usando una sola herramienta, un único bisturí, la experiencia. Nada más. nació en Edimburgo en 1711. Su familia, como tantas otras, quería que fuera abogado, pero a él le tiraba la filosofía. ¿Ya? Una vocación que, bueno, no le trajo precisamente una vida fácil. Las fuentes nos cuentan que intentó conseguir cátedras universitarias y le dieron con la puerta en las narices, en parte porque sus ideas eran demasiado radicales para la época. Demasiado. Imagina decirle a una universidad del siglo XVIII que la existencia de Dios es indemostrable. No era la mejor carta de presentación, ¿eh? Claro. Pero ese contexto británico es clave. Mientras en la Europa continental los filósofos construían grandes sistemas basados en la razón pura, en las islas británicas había un ambiente mucho más pragmático. ¿A qué te refieres con pragmático? Pues piensa que Gran Bretaña venía de un siglo de convulsiones tremendas. Habían tenido una guerra civil, le habían cortado la cabeza a un rey, Carlos I, y habían experimentado con una república. Cierto. Al final establecieron una monarquía parlamentaria, donde el poder del rey estaba limitado por la ley. Filósofos como John Locke habían defendido este sistema, un sistema basado en la experiencia y el consenso, no en el derecho divino, ¿sabes? Entiendo. El ambiente era más de veamos que funciona en la práctica, no tanto de qué dice la teoría abstracta. Exactamente. Y a eso súmale el auge del comercio, la ciencia experimental de Newton, los inicios de la revolución industrial. Era una sociedad donde la observación, los hechos y la experiencia contaban más que nunca. Y esa mentalidad, Ese ADN práctico y escéptico es el que respira toda la filosofía de Hume. vale, pues entremos en esa autopsia de la mente. El punto de partida de Hume suena casi de sentido común. Todo lo que hay en nuestra cabeza, absolutamente todo, viene de la experiencia. Ajá. No nacemos con ideas de justicia o Dios preinstaladas. A todo ese material mental, él lo llama percepciones. Sí, pero para entender su sistema, imagina que la mente es como un estudio de arte. Las impresiones son los modelos vivos que posan para nosotros. Vale. Son las cosas que vemos, oímos, sentimos en el mundo real, con toda su intensidad, su color y su fuerza. La sensación del sol en la cara, el sabor del café, el dolor de un golpe. Eso es una impresión. Es directo, es vívido. De acuerdo. Las impresiones son la realidad en. ¿Y qué más hay en el estudio? Pues luego están las ideas. Las ideas son copias de esas impresiones. Son los bocetos, las fotografías o los recuerdos que el artista tiene del modelo. Ah, ya veo. El recuerdo del sabor del café ya no es tan intenso como el sabor mismo. Ha perdido fuerza, es una copia debilitada. Y aquí es donde Hume saca su herramienta más afilada, lo que podríamos llamar su detector de mentiras filosófico. Suena muy bien eso. Es el principio de la copia. ¿Y cómo funciona? Es muy simple, pero demoledor. Hume sostiene que cualquier idea, para ser legítima, tiene que derivar de una impresión original. Siempre. Siempre. Si te encuentras con un concepto filosófico muy pomposo como sustancia, esencia o alma, Hume te diría que le hagas una pregunta muy sencilla. Vale, muy bonito, pero ¿de qué impresión viene esta idea? ¿Puede señalar la experiencia directa, el sabor, el color? El sentimiento del que es copia. Exacto. Y si no hay respuesta, si no hay una impresión original, esa palabra es humo, un sonido vacío sin significado real. O sea, una forma brutal de hacer limpieza en la filosofía.
Descartar todo lo que no se pueda anclar en la experiencia pura y dura. Totalmente. Es su manera de terminar con siglos de debates que él consideraba estériles. Entendido. La mente se llena con estas dos cosas: las experiencias en vivo y sus ecos más débiles, las ideas. Pero me imagino que no es un cajón desastre, ¿no? ¿Cómo pone orden la mente en todo ese caos de percepciones? Ahí entran dos facultades. Siguiendo con la analogía del estudio, la memoria es como el archivista. Coge las impresiones y las guarda como ideas, pero respetando su orden y su intensidad original. Es fiel al modelo. Vale. La imaginación, en cambio, es el artista creativo. Es mucho más libre. Puede coger ideas de aquí y de allá y combinarlas para crear algo nuevo. ¿Como un centauro? Por ejemplo, Que no es más que la unión de la idea de hombre y la de caballo. Pero nuestra mente no está todo el día pensando en centauros y unicornios. Normalmente nuestros pensamientos parecen seguir un cierto orden, una lógica. Si pienso en la Torre Eiffel, mi mente salta a París, luego a Francia, a un croissant. Hay una conexión. efectivamente, Hume se da cuenta de que la imaginación, aunque libre, no es caótica. Tiende a seguir unas fuerzas suaves, una especie de magnetismo que hace que ciertas ideas se atraigan entre sí. Ajá. Y las resume en tres grandes leyes de asociación de ideas. Son la semejanza, una foto te recuerda a la persona; la contigüidad en el espacio y el tiempo, mencionar la Giralda te lleva a pensar en Sevilla; ¿Y la tercera? y la tercera, la más importante de todas, la causalidad. Pensar en una herida te lleva a pensar en lo que la causó. Y es aquí, en la causalidad, donde Hume deja de describir la mente y empieza a poner bombas. Porque la relación causa-efecto es la base de todo, de la ciencia, de nuestras predicciones, de cómo entendemos el mundo. Exacto. Es el pegamento del universo, o al menos eso creíamos. Hume coge este concepto, lo pone bajo su microscopio y lo despedaza con una frialdad pasmosa. Con el ejemplo de las bolas de billar, ¿no? El famoso ejemplo de las bolas de billar. Vemos una bola blanca que se mueve, golpea a una bola roja y la bola roja se mueve. ¿Qué hemos visto en realidad? Pues que una ha causado el movimiento de la otra. Pero Hume nos pide que seamos más precisos. ¿Qué hemos percibido? ¿Cuáles son las impresiones? Y él dice, solo vemos tres cosas. A ver. 1. Contigüidad. Las bolas se tocan. 2. Prioridad temporal. El movimiento de la primera es antes que el de la segunda. Y 3. Conjunción constante. Si repetimos la jugada 1000 veces, siempre pasa lo mismo. Un momento. Contigüidad, prioridad y que siempre pasa igual. ¿Eso es todo lo que vemos? ¿Todo? Pero yo siempre he asumido que hay algo más. Una especie de pegamento invisible, una fuerza, una energía que pasa de la primera bola a la segunda y que la obliga a moverse. Hume está diciendo que me lo estoy inventando. Exactamente eso. Te está preguntando, ¿dónde está la impresión de esa conexión necesaria? ¿La ves? ¿La hueles? ¿La tocas? No, nadie ha percibido jamás esa fuerza causal. Solo vemos que una cosa sigue a la otra. Justo. La conexión necesaria es una inferencia que hacemos, no algo que percibimos. Pero podría ser una verdad lógica, ¿no? Como que un triángulo tiene tres lados, algo que sabemos por la razón, no por los sentidos. Buen punto. Y Hume se adelanta a esa objeción. Él argumenta que si fuera una verdad lógica, un Adán recién creado, sin ninguna experiencia del mundo, pero con una capacidad de razonar perfecta, Podría deducirlo solo pensando. podría mirar la bola blanca y deducir, solo pensando, que moverá a la roja. Pero es evidente que no podría. No hay nada en la idea de bola blanca en movimiento que implique lógicamente la idea de bola roja en movimiento. Claro, y de hecho, puedo imaginarme perfectamente que la bola blanca golpee a la roja y que ésta se quede quieta, o que explote, o que se transforme en una paloma. No es una contradicción lógica, aunque sea físicamente muy raro. Ahí está la clave. Como podemos concebir lo contrario sin contradicción, no es una verdad necesaria de la razón. Es una cuestión de hecho, y de las cuestiones de hecho solo tenemos noticia por la experiencia. Vale, me rindo. Si la conexión necesaria no está en los objetos y tampoco es una verdad de la razón, ¿de dónde diablos sale? ¿Por qué estamos todos tan convencidos de que existe? Y esta es la conclusión de Hume, tan brillante como perturbadora.
La conexión necesaria no está en el mundo exterior, está en nuestra mente. En nuestra mente. ¿Sí? Su fundamento no es la razón, sino el hábito, la costumbre. Después de ver cientos de veces que el fuego quema, que la comida alimenta o que una bola de billar mueve a otra, nuestra mente desarrolla una expectativa, un hábito. O sea que mi certeza de que si suelto este bolígrafo caerá al suelo no es un conocimiento racional, sino un sentimiento, una corazonada, basada en la repetición. Precisamente. Hume lo llama un feeling, un sentimiento. La creencia en la causalidad es una transición que la imaginación hace por costumbre. Y esto le lleva a una de sus frases más famosas, que lo resume todo. A ver, No es, pues, la razón, la guía de la vida, sino la costumbre. este es un terremoto. Si el pilar de la ciencia y de nuestra vida cotidiana, la causalidad, no es más que un hábito mental, un sentimiento, ¿qué queda en pie? ¿Qué pasa con todo lo que construimos sobre ese pilar? Pues aquí es donde Hume saca la artillería pesada. Coge su detector de mentiras filosófico y lo apunta a las 3 ideas más sagradas de la metafísica tradicional: Dios, el mundo y el propio yo. Uf. Y el resultado es una auténtica masacre intelectual. Empecemos por la primera víctima, la idea de sustancia. Desde los griegos, se pensaba que detrás de las cualidades de las cosas, del rojo, el dulzor, la forma de una manzana, había un algo, un sustrato invisible que las unía y sostenía: la manzanidad. Vale. Hume aplica su método. ¿Tenemos alguna impresión de esa sustancia? No. Solo percibimos el rojo, el dulzor, la forma. La sustancia es una palabra que inventamos para nombrar una colección de impresiones que suelen ir juntas. Una ficción útil de la imaginación. Y con esa herramienta se lanza por los 3 grandes. Primero, Dios, la sustancia infinita. Hume es tajante. Primero, no tenemos ninguna impresión directa de Dios. Segundo, casi todos los argumentos para demostrar su existencia se basan en la causalidad. Dios como causa primera del universo. Claro, pero Pero si acabamos de ver que la causalidad no nos da certeza, sino solo una creencia basada en el hábito, no podemos usarla para saltar del mundo que vemos a una supuesta causa que no vemos. o sea que la existencia de Dios. Es, por tanto, indemostrable por la razón. Siguiente en la lista de demolición. El mundo exterior. Creemos que ahí fuera hay un mundo de objetos reales que es la causa de nuestras percepciones, pero de nuevo, es la causalidad la que usamos para justificar ese salto. Entiendo. Lo único a lo que tenemos acceso directo es a nuestras propias impresiones e ideas. No podemos asomarnos fuera de nuestra mente para comprobar si se corresponden con una realidad externa. Es una creencia útil pero indemostrable. Exacto. Una creencia muy fuerte, pero no un conocimiento demostrado. Y llegamos al golpe final, el más personal. La crítica al yo. Espera. ¿Me estás diciendo que según Hume, el yo que siento que soy ahora mismo no existe? ¿Que soy solo como un post de Instagram, una colección de imágenes y sentimientos sin nadie detrás? Eso es. Inquietante como poco. Es la conclusión más desconcertante, sí. Hume te invita a hacer introspección, a buscar esa impresión de un yo único, constante y permanente. ¿Y qué encuentras? Pues, Lo que yo encuentro, dice él, es un flujo incesante de percepciones. Ahora siento calor, ahora pienso en la cena, ahora me pica la nariz, ahora recuerdo algo triste, ahora oigo un ruido. van y vienen. Las percepciones van y vienen, pero nunca atrapamos al perceptor. No hay una impresión del yo. Entonces, ¿qué soy? Según Hume, no eres una cosa o una sustancia. Eres un haz de percepciones. Eres el río, no el cauce. Eres la película, una sucesión de fotogramas, pero sin la pantalla sobre la que se proyecta. Una idea absolutamente radical. Lo es. Si la razón es tan débil que no puede probar la causalidad, ni a mí mismo, ¿cómo demonios nos guiamos en la vida? Si no puedo usar la razón para decidir qué está bien y qué está mal, estamos perdidos en el relativismo. Aquí Hume da un giro fascinante. En lugar de caer en una parálisis escéptica, propone una alternativa. Para la ética, su postura es el emotivismo moral. Emotivismo. Sí. Los juicios morales, dice, no vienen de la razón. La razón es fría, solo describe hechos. Esa persona ha matado a otra. No puede decirnos si eso es malo.
El juicio de valor viene del sentimiento. O sea que algo es malo si me hace sentir mal y bueno si me hace sentir bien. Eso suena peligrosamente subjetivo. Hume diría que no, porque los seres humanos no somos islas egoístas, compartimos una cualidad fundamental, la simpatía. Que no es caer bien, ¿no? No, ojo que en el siglo XVIII esto se parece mucho más a lo que hoy llamamos empatía, la capacidad innata de ponernos en la piel de los demás y sentir lo que ellos sienten. Entiendo. Vemos a alguien sufrir y por empatía sentimos una versión de su dolor, lo que nos provoca un sentimiento de desaprobación hacia la causa de ese sufrimiento. Exacto. Y lo que universalmente nos provoca ese sentimiento de aprobación es la utilidad. Consideramos virtuoso aquello que es útil para la sociedad, aquello que promueve la felicidad y el bienestar del mayor número de personas. O sea que la razón ayuda a calcular qué es más útil. Eso es. Pero es el sentimiento de empatía el que nos hace desear ese bien común. O sea que la próxima vez que discuta con un amigo sobre si una película es buena o mala, en el fondo no estamos discutiendo sobre la película, sino sobre los sentimientos que nos provoca. Hume me acaba de dar la razón en todas mis futuras discusiones. Básicamente sí. Y esa misma idea de utilidad la aplica a la política. Rechaza de plano las teorías del contrato social, de gente como Locke. Porque no hay impresión de ese contrato. Claro, suenan muy lógicas, pero ¿alguien tiene alguna impresión de haber firmado ese contrato? ¿Es un hecho histórico? No. La gente se une en sociedades y obedece a los gobiernos por una razón mucho más sencilla, porque es útil. Nos da seguridad, justicia y prosperidad. Y supongo que la implicación es que si el gobierno deja de ser útil y se convierte en una tiranía. Ajá. La obligación de obedecer desaparece. Justifica la rebelión, pero siempre con un cálculo pragmático. Solo si hay una esperanza razonable de que el nuevo gobierno será mejor. Nada de revoluciones por principios abstractos. Siempre con los pies en la tierra. Ha sido un viaje alucinante. Empezamos con una idea simple, todo viene de la experiencia, y hemos acabado en un lugar donde la causalidad es un hábito. Las sustancias no existen y nuestro propio yo es solo un parpadeo de percepciones. Sí. Hume nos deja con la sensación de que el reino de nuestro conocimiento cierto es minúsculo, una pequeña isla en un océano de incertidumbre. Pero no nos deja a la deriva. Es un escepticismo moderado, vital. Él mismo lo admite en una cita que tenemos en las fuentes. Al final del día, confiamos en nuestra razón y en nuestros sentidos únicamente porque no podemos impedirlo. La naturaleza es más fuerte. Mucho más. La naturaleza, la vida, la costumbre, son más fuertes que cualquier duda filosófica. El filósofo puede dudar de todo en su despacho, pero luego sale a la calle, juega una partida de backgammon y cena con sus amigos, dando por sentado que el mundo existe y que sus amigos son reales. Y para cerrar, nos deja una pregunta para reflexionar. Si Hume tiene razón y el yo es solo un haz de percepciones en constante cambio, ¿qué significa realmente la identidad personal? Cuando una persona mira una foto de su infancia, ¿en qué sentido es la misma persona si el conjunto de sus pensamientos, sentimientos y sensaciones es ahora completamente diferente? ¿Qué es lo que une a ese niño o a esa niña con el adulto que